Omar Vizquel, el Salón de la Fama. Eh, en mi cabeza, yo no pude entender cómo nosotros premiamos a jugadores ofensivos que no aportaron nada en el lado defensivo. Y en ocasiones nosotros los apoyamos y los elevamos y los convertimos en máximas estrellas del juego porque aportan en un solo lado del campo. Y eventualmente los llevamos al Salón de la Fama. Y yo puedo nombrar a muchos. Y ustedes saben cuáles son. Pero entonces, cuando vemos un jugador defensivo que tiene el mismo valor defensivamente que esos jugadores ofensivos, que sus números históricamente de Cybermetrics son históricos, diciendo que defensivamente el valor que le daba a sus equipos, las victorias que él le brindaba a su equipo es increíble. 11 guantes de oro, pero a esos jugadores así no le damos el mismo valor, porque es que tiene que batear. Pero entonces el jugador defensivo tiene que batear, pero el jugador ofensivo no tiene que defender. Puede ser un bateador designado, o puede jugar en el desfile, o puede ser una primera base de medio. No, no es justo. En mi opinión, no es justo. Así que cuando yo miro la carrera de Donald Vizquel, para muchos, el mejor cierre defensivo en la historia del juego. Y volvemos, no estamos hablando ya de su generación, que también lo fue. Estamos hablando de la historia del juego. Cuando tú mencionas los mejores campos cortos de la historia, Omar Vizquel debe estar en los primeros tres nombres que tú mencionas. Y tú dices que no es Hall of Famer porque ofensivamente no estuvo ahí, pero es que nosotros hemos puesto jugadores en el Salón de la Fama que ofensivamente no son de los mejores tres, no son de los mejores cinco de la historia y defensivamente no aportaron nada. Entonces, ¿cuál es el argumento en contra de él? Tenemos que dejar de valorizar más el lado ofensivo que el defensivo. Y yo entiendo, el ofensivo hace boletos, hace highlights a nosotros. A mí me gustan los cuadrangulares, pero no podemos criticar a un jugador que defensivamente hizo su trabajo, exigirle que nos dé algo ofensivo cuando el jugador ofensivo defensivamente no nos brinda nada. Pero no importa porque en el lado ofensivo hace lo necesario. No, eso no es justo. Y cuando hablamos de los mejores jugadores de la historia y la historia del juego, que es el Salón de la Fama, Cooperstown, jugadores defensivos deben estar ahí porque son los mejores en su posición. Y no estoy hablando jugadores que fueron medio o que tuvieron un impacto corto en su carrera. Estoy hablando de un jugador que tiene 11 guantes de oro, que durante una década fue el mejor campo corto sin duda. Y eso lo llevó a convertirse en uno de los mejores en la historia, posiblemente el mejor. Y a eso le añadimos que aunque mucha gente le exige algo ofensivo, Omar Vizquel conectó 2.800 indiscutibles en su carrera. 2.877. Casi 3.000 indiscutibles. Así que aún siendo un jugador defensivo, no caracterizado por su bateo, casi conecta 3.000 indiscutibles. Y con todo y eso, su promedio de bateo es de 270, que es un promedio, y ustedes lo saben, por encima del promedio de la liga. Así que nadie, en mi opinión, tiene un argumento en contra en el béisbol, hablando de béisbol, sobre Omar Vizquel. Nadie. Fue el mejor defensivamente y solamente por eso debe estar ahí. Y a eso le añadimos 2.800 indiscutibles y un promedio de por vida de 272. No tiene que tener más nada. Con eso es suficiente. Eso sería suficiente. Omar Vizquel es un salón de la fama. Debemos premiar a los jugadores defensivos al igual que como lo hacemos los jugadores ofensivos. Hay bateadores designados en el Salón de la Fama y se lo merecen. Pero también el mejor campo corto que hemos visto y el mejor campo corto en su generación se lo merece por igual.